personas que conocieron asesinos. ¿Cuándo supieron que algo no estaba bien? Me sentaba junto a él en la clase de coro. Siempre fue un poco raro. Operaba en su propia frecuencia, constantemente en su propio mundo, nunca realmente interactuando con nadie. Las personas simplemente no existían en su radar. En un viaje escolar, dormimos en la misma habitación de hotel y él caminaba desnudo como si yo ni siquiera estuviera allí. Siempre asumí que era autista, pero mirando hacia atrás podría haber sido algo mucho peor, como esquizofrenia. Nunca pareció violento, pero nadie habló lo suficiente con él como para sacar esa conclusión. Hace unos meses golpeó y apuñaló a su madre hasta matarla con un cuchillo de cocina. Fue tan grave que necesitaron registros dentales para identificar el cuerpo. Le cortó uno de los pechos e insinuó en su confesión que comió parte de él. Esperó a que su padre llegara del trabajo para mostrarle lo que había hecho. Afirmó que vio una señal del diablo que le dijo que la matara. Eso puede haber sido mentira. Por lo que escuché, estaba muy emocionado de contarle a la policía lo que había hecho. Y por lo que sé de él, puede que lo haya dicho para llamar la atención. Se entregó, renunció a sus derechos y confesó todo. Cuando la policía lo encontró, estaba literalmente empapado en sangre, y se negó a lavársela. Así que tuvieron que rociarlo con una manguera antes de ponerlo en una celda. Está enfrentando 40 años de prisión. Su madre era una mujer increíble. Nos hacía los trajes para el coro y siempre se ofrecía como voluntaria. Si había un evento, ella estaba allí. Iba a ser concejala de su ciudad el año siguiente. Amaba mucho a su hijo. No merecía morir así. Historia 2. Obligatorio decir que no lo conocía como amigo, pero era un cliente habitual en mi tienda. Venía después de su turno a comprar cerveza y tabaco. En una ocasión ayudó a atrapar y echar a un ladrón. Parecía bastante amigable. Luego, una chica local desapareció y fue encontrada en un río unas semanas después. Anunciaron que estaban buscando a alguien en relación con su muerte, y era él. Tenían imágenes de cámaras de seguridad siguiéndola por un parque y otras de él comprando cerveza en una tienda. Hasta el día de hoy no se ha confirmado si era nuestra tienda, porque difuminaron el entorno. De todos modos, como teníamos una televisión en la tienda sintonizada en el canal de noticias, y era una noticia local en desarrollo, comenzamos a hablar del tipo. Si lo habíamos visto el día que ella desapareció, ese tipo de cosas. No lo habíamos visto. Pero fue en ese momento que una de mis empleadas, una chica joven que anteriormente había dicho a la gerencia que no quería trabajar más el turno de cierre porque había demasiados hombres raros, nos contó que él solía mirarla de una forma que la hacía sentir tan incómoda que no quería estar en la sala cuando él entraba. Nunca llegaron a interrogarlo por el asesinato, ya que fue encontrado muerto en un parque local unos días después. Se había ahorcado. Historia 3. Fui a la primaria y a la secundaria con un chico un año menor que yo que parecía un poco distante. Vivíamos cerca y tomábamos el autobús en la misma parada. Era un poco abusivo, pero había algo más. Se notaba que no era abusivo porque estuviera sufriendo por dentro o porque se sintiera amenazado de alguna manera. Era abusivo porque hacía lo que quería y no se daba cuenta de que lastimaba a los demás. Como ese tipo de niño que disfruta arrancar las alas a las moscas. No mucho después de que me fui de mi ciudad natal, escuché que había sido acusado del asesinato de una niña de 2 años. Aparentemente, su novia en ese momento dejó a su hija con él durante 1 hora mientras hacía un mandado. No pudo soportar que la niña llorara más, así que la golpeó. Le causó una hemorragia interna severa y murió en el hospital poco después. Tendría unos 22 años cuando lo hizo. Fue condenado a 36 años con un mínimo de 27, antes de poder solicitar la libertad condicional. Esto ocurrió en Australia, alrededor de 2014. Sí, apostaría que la mayor señal de advertencia es cuando alguien daña seres vivos porque quiere, porque le da placer o alegría hacerlo. Eso es lo más aterrador, porque cuando entran en juego los receptores de dopamina, ¿cómo detienes al cerebro? Dicho eso,
Suena como que este chico tenía problemas profundamente arraigados y desafortunadamente 36 años en prisión probablemente no lo ayuden con eso. Pero bueno, aún tengo esperanza de que reciba algún tipo de reforma o ayuda. Historia 4. Conozco a un tipo que asesinó a una enfermera y quería ser el primer asesino serial de nuestra ciudad. Compró un kit de asesinato en línea y la apuñaló más de 50 veces. Lo llamaremos Steve. Lo conocía por los Scouts. Ahora, para poner en contexto, nuestro grupo de Scouts era bastante relajado. No nos preocupábamos mucho por las insignias, y los dos líderes eran tipos bastante tranquilos. La mayoría del tiempo jugábamos juegos tontos como fútbol cangrejo, construíamos catapultas para lanzarnos cosas por el salón, etc. Ya te haces la idea. Éramos como una pequeña pandilla de inadaptados. Pero Steve era realmente raro. La primera vez que se notó fue cuando hacía cosas como bajarse los pantalones y ponerse a bailar. Al principio fue escandaloso y un poco gracioso, y le seguían diciendo que parara. Cuando siguió haciéndolo, se volvió un poco molesto. Después de todo, ninguno de nosotros quería ver su trasero desnudo. Luego se volvió aburrido y después, simplemente extraño cuando ya no tenía nada de gracioso. Nadie quería que lo hiciera y él continuaba. También solía traer impresiones de contenido adulto súper asqueroso, obviamente confiscadas y tiradas. De nuevo, claramente intentaba asquear a la gente para divertirse. Unas cuantas veces lo suspendieron por una semana más o menos, pero éramos bastante relajados y los líderes del grupo eran buenos tipos, así que probablemente no pudieron decidirse a echarlo completamente. Fue hace mucho tiempo, así que no recuerdo todos los detalles, pero recuerdo que tenía una mentalidad bastante infantil, pero también era muy inquietante. Cuando me enteré, me sorprendió, pero no me sorprendió. Entonces recordé que había jugado a las escondidas en la oscuridad con ese tipo en un salón con una cocina llena de cuchillos. Historia 5. Me mudé a una nueva ciudad cuando tenía 19 años y estaba haciendo nuevos amigos en mi nuevo trabajo. Conocí a una chica en el trabajo y me invitó a pasar el rato con ella y su mejor amiga. Fui, y el novio de la mejor amiga estaba allí. Y la vibra era muy extraña. Estaba incómodo. Él era frío y parecía enojado sin razón. Me habían dicho antes de que él llegara que era controlador y que ya la había golpeado antes. Resulta que controlador era decir poco. Un día ella llegó a casa y él estaba cavando un hoyo en el patio trasero y cuando le preguntó qué hacía, le respondió: «Cavando tu tumba». La golpeó. Le dijo que si él no podía tenerla, nadie la tendría, todo eso. Así que eventualmente lo dejó y tuvo que conseguir una orden de restricción y todo. De alguna manera él la convenció de subirse a un coche con él durante su descanso en el trabajo y desaparecieron por unos días. Resulta que él la apuñaló hasta matarla. La arrojó a un río y se quitó la vida. Conocí a la chica solo un par de veces y a él una sola. Pero el hecho de haber estado tan cerca de alguien capaz de eso me da escalofríos. Ella era muy joven. Fue muy triste. Historia 6. Cuando lo dijo, fue un adolescente, su madre y su padrastro vivían a la vuelta de mi casa. Mi madre los conocía mejor que yo, pero todos pensábamos que eran encantadores. Hace un par de años, el hijo fue al hospital varias veces pidiendo ayuda. Decía que oía voces que le decían que matara a su padrastro, pero cada vez que iba, lo dejaban libre y le decían que volviera después. Le daban una cita. Unas semanas después, durante una pequeña discusión, apuñaló a su padrastro hasta matarlo frente al jardín. Se entregó al día siguiente y no fue condenado, ya que había pedido ayuda antes de que ocurriera. En cambio, recibió el tratamiento que necesitaba: editar. Veo que mucha gente se pregunta si pudo haber sido una defensa o un asesinato planeado, y no lo fue. La forma en que terminó su vida y cómo actuó el hijo después disiparon cualquier duda. Simplemente algo horrible que sucedió.
no tener control de uno mismo y saber qué va a suceder, buscar ayuda y que esencialmente te la nieguen o te digan que vuelvas después, y entonces ya es demasiado tarde. Todo mientras sabes que en algún momento tu mente podría romperse y podrías acabar quitándole la vida a alguien. Eso es mucha culpa con la que vivir, y ni hablar del tormento mental que conlleva el solo hecho de tener esos pensamientos. Historia 7. Trabajaba en una zona de comida rápida a mis veintitantos. Una familia solía venir con bastante regularidad. La familia destacaba porque eran gigantes. La madre medía fácilmente 1,85, el padre 2 metros, tenían varios hijos. Nada destacaba demasiado en ese momento. Nunca parecían felices, pero nunca discutían. Simplemente siempre parecían estar de luto. Hace unos años escuché que la madre decidió dejar al padre, y el padre asesinó a toda la familia antes de quitarse la vida. Otro compañero de trabajo hizo algo similar. Vivía con su padre anciano. Era un tipo muy amable, pero siempre tenía una profunda tristeza en la cara. Su novia lo dejó, la salud de su padre empeoró, todo se volvió demasiado, así que le disparó a su padre y luego a sí mismo. Incluso, después de saberlo, me sentí mal por él. Parecía un tipo de buen corazón, y si solo hubiera tenido un día para desahogarse y alguien con quien hablar, creo que todo podría haber sido diferente. Historia 8. Mi tío asesinó a alguien y actualmente cumple cadena perpetua en prisión. Desde que tengo memoria supe que no estaba bien de la cabeza. Descubrió a su esposa en casa del amante, así que le disparó al hombre. Iba a dispararle a ella también, pero ella lo convenció de que no diría nada. Incendió la casa del tipo en un intento de cubrir sus huellas. Tan pronto como la esposa pudo liberarse de él, lo denunció de inmediato. En cuanto a que siempre me dio malas vibras, siempre me recordó a una versión barata de Charles Manson, Historia 9. Mi ex compañero de trabajo era un imbécil enorme con el que a nadie le gustaba trabajar. Siempre estaba en su teléfono y hablando, con alguien incluso cuando tenía un cliente esperando en el autoservicio. El momento en que supe que algo no estaba bien con él fue cuando lo sorprendí buscando su vapeador en uno de los casilleros de la sala trasera. Siempre usaba un casillero superior, pero estaba buscando en uno de los de abajo, que resultó ser mi casillero ese día. Le dije eso y simplemente me miró a la cara por un segundo y se fue caminando. Más tarde ese mismo año supe que disparó y asesinó a alguien en una estación de gasolina. Editar. Para aclarar, lo más probable es que intentaba robarme, y el hecho de que inventara una mentira al momento me hizo sospechar, sin mencionar la mirada súper inquietante que me lanzó al final. Historia 10. Nunca sospeché nada. Era la mujer más amable. Incluso la dejé cuidar a mi primo cuando yo tenía su custodia por un tiempo. Era mi vecina. Vivía unas casas más abajo y todos la querían. Cultivaba calabazas gigantes, siempre estaba afuera, así que todos interactuaban mucho con ella. Y cuando me mudé unos años después, me quedé en shock al enterarme de todo por mi familia y amigos que aún vivían allí. La historia. Estaba casada con un hombre. También lo conocí durante mi tiempo allí. Un día, él simplemente desapareció y ella apareció toda golpeada. Ella dijo que él la había golpeado. Siempre sospechamos que eso ya había sucedido antes, y que él se había ido porque embarazó a una mujer en otro pueblo. Nunca volvimos a saber de él, pero tampoco teníamos razones para buscarlo. De vez en cuando ella mencionaba que él aún la acosaba e incluso dijo que la había vuelto a golpear en otra ocasión después de su desaparición. Él era trabajador autónomo y no tenía familia cercana, así que nadie sospechó nada. 3 años después, ella estaba saliendo con otro hombre. Mientras estaban en la cabaña de este novio, la policía fue a arrestarla por haber estado robando dinero del supermercado donde trabajaba. Ella salió a la puerta y dijo, «Está bien, déjenme ponerme ropa». La policía esperó en la puerta. Yo no estuve ahí, esto es lo que me contaron. Y luego escucharon 2 disparos. Entraron corriendo y ella había rociado gasolina, prendido fuego a la casa, disparado a su perro y luego a sí misma.
Tomó un tiempo controlar el incendio. Una vez que lo hicieron y comenzaron a investigar, encontraron otro cuerpo en el sótano que no murió en el incendio, sino varios días antes. El cuerpo era el del novio. Luego comenzaron a investigar más y encontraron un tambor azul de 200 litros en su patio trasero que contenía el cuerpo de su esposo. Así que asesinó a 2 personas y a su perro, y lo único de lo que era sospechosa era de robar en el supermercado. Historia 11. El asesino que conocí era más un conocido o amigo casual. Vivía en el mismo pasillo que yo y a veces salíamos, pero nunca solo los dos. Aún así, solíamos pasar el rato en los apartamentos del otro regularmente. Un día lo pasé en la escalera y lo saludé. Él me respondió, pero me llamó por otro nombre. Estaba muy distraído y algo torpe. No hizo contacto visual y simplemente siguió caminando. Recuerdo que pensé que tal vez no nos conocíamos tan bien como yo creía. Unos días después, estaba jugando Nintendo 64. Sí, era hace tiempo, con mi compañero de cuarto cuando llegué a casa. Se disculpó y dijo que tenía la mente en otra parte. Un par de días después había policías por todo el edificio entrevistando a la gente y registrando su apartamento. Habían encontrado al compañero de piso de ese tipo con un disparo en la nuca en un terreno baldío al otro lado de la ciudad. Al día siguiente confesó, así que, si alguien me llama por el nombre equivocado, ¿es un asesino? Entendido. Gracias, Open. Historia 12. Había un chico con el que fui a la secundaria que siempre me dio mala espina. Teníamos muchos amigos en común, así que siempre terminábamos en los mismos grupos, y siempre me hacía sentir muy incómodo. En nuestro último año lo suspendieron como una semana porque alguien encontró y entregó una lista de personas que quería matar. Nadie se lo tomó demasiado en serio. Unos 3 años después de graduarnos, apareció en las noticias por haber asesinado a un hombre en nuestra ciudad a quien apenas conocía. Le dijo a la policía que le sostuvo los ojos abiertos para que pudiera ver cómo la vida abandonaba su cuerpo.